Señoras y señores, muy buenas noches. Esto es La Silla Roja, un espacio abierto al diálogo, al análisis, a la crítica, a la reflexión. En esta ocasión, en una coyuntura internacional que requiere explicaciones de fondo, porque la información del día a día la conocemos de múltiples fuentes, hemos invitado a este espacio al doctor Aboud Barkesh Ongi, quien es analista, experto en temas geopolíticos y del Medio Oriente. Doctor Ongi, bienvenido a La Silla Roja. Gracias, Enrique, por la invitación. Encantado. Víctor Piz, gracias. Enrique, gracias, doctor. Bienvenido, buenas noches. Gracias. Doctor Ongi, pues vaya semana, poco más de una semana que hemos tenido. Ya la situación política de Irán había atraído la atención de múltiples medios a nivel global, pero con la invasión, con el ataque de Estados Unidos, el asesinato, la muerte del ayatollah Jamenei, pues las cosas se han convertido en el pivote de la situación global. Pero vale la pena tratar de entender qué es lo que está en el fondo. Es decir, ¿cuál es la implicación de este ataque? ¿Qué es lo que hay atrás en términos estratégicos? No solamente el hecho militar del ataque norteamericano. ¿Podría ayudarnos a dar un contexto? Claro, es algo difícil de comprender simplemente por escuchar lo que sucede en las noticias, porque las noticias nos dejan en un nivel superficial de la situación, del conflicto, hablando de Irán o cualquier otro conflicto. Yo creo que hay dos niveles de eventos. El nivel superficial que todos vemos, que todos escuchamos en las noticias, y un nivel profundo, ese deep level, es donde se toman las decisiones y donde están los actores y los factores que están influyendo en la situación. En el caso de Irán, el factor principal, y a veces nos cuesta trabajo, incluyendo en esta situación, escuchar las declaraciones de Trump, de su gabinete, del por qué se hizo ese ataque, cuál es el objetivo, cuáles son los KPIs de la victoria para Estados Unidos. Pero el factor principal ahí es la energía nuclear, y no estoy hablando de las bombas nucleares. La energía en el mundo, nosotros todos vivimos. Necesitamos electricidad, necesitamos otros tipos de energía. Se genera la electricidad por las fuentes energéticas que en su mayoría son energías fósiles, energía solar, eólica, etcétera, etcétera, petróleo. Sí. El problema es que todas esas fuentes fósiles se están acabando, se van a acabar. En algún momento, en alguna fecha, no se ha anunciado, no se ha publicado, hay estimaciones nada más. Pero una vez que se acabe ese tipo de energía, ¿qué es lo que sigue? La Agenda 2030 empuja mucho el tema de las energías limpias, lo cual es algo bueno, es algo factible, pero no va a ser suficiente para reemplazar el petróleo, no va a ser suficiente para reemplazar todas esas fuentes clásicas. ¿Cuál va a ser la energía del futuro? La energía nuclear, definitivamente. Es la energía que puede dar abasto para todo lo que necesitamos. Ahora bien, basándonos en eso, ¿de dónde viene la energía nuclear? Viene de elementos, el más famoso es el uranio, que sorprendentemente existe mucho en la naturaleza, de una forma muy generosa y muy barato. Pero ese uranio que existe, decimos que no es enriquecido, es decir, no es radioactivo, no puede generar la energía que necesitamos. Para pasarlo a ser capaz de implementarse en un sistema de energía nuclear, se tiene que pasar en un proceso de enriquecer, es decir, inyectarle electrones o algunos otros elementos para que ese uranio vuelva radioactiva y pueda generar una reacción nuclear que se pueda utilizar para generar electricidad, para generar bombas nucleares también y todo esto. Este es el punto que preocupa a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque simplemente quien tiene la tecnología
para enriquecer el uranio es el rey Midas. Todo lo que toca vuelve oro. Es decir, es como si le digo, vamos a transformar el agua a petróleo. Es así, porque el uranio sin enriquecer es como el agua. Es un elemento que no hace mucho ni aporta mucho. Enriquecerlo es transformarlo a oro. Si nosotros hoy en día vemos a los países como Arabia Saudita, por ejemplo, que son los países petroleros los más ricos del mundo, en unos años así vamos a ver a los países que tienen la tecnología de enriquecer el uranio. El tema aquí es un sesgo mediático manipulado, forzoso, para decir, cuando hablamos de energía nuclear estamos hablando de armamento nuclear. No es así. Las armas nucleares es parte de todo el desarrollo de la energía nuclear, pero no es todo lo que puede hacer la energía nuclear. Yo creo que este es el punto fundamental. A Estados Unidos le preocupa que esas tecnologías salgan de su control, y que salgan de su control quiere decir que haya otras potencias que tienen ese desarrollo y no dependan de Estados Unidos. Creo que este es el punto fundamental. Otras cosas que ya llegan a ser en segundo nivel es el tema de la energía clásica. La llamo así, me refiero al petróleo y al gas natural, porque la posición de Irán pues, es importante geográficamente, porque tiene el control del estrecho Hormuz. Allá pasa el 20% del petróleo a nivel mundial y casi el 80% del gas natural a nivel mundial. Irán es la segunda reserva a nivel mundial de gas natural, después de Rusia. Entonces, ¿por qué le importa eso a Estados Unidos en segundo nivel? Porque Estados Unidos no compra ese petróleo. Pero los precios de ese petróleo, el control puede jugar y afectar todo lo que tiene que ver con el mercado energético en el mundo. Y eso explica el por qué Trump no ha hecho ese movimiento con Irán antes de asegurarse su poder sobre las reservas venezolanas. Las reservas venezolanas ahorita están en sus manos y puede aprovechar esto para beneficiar económicamente a Estados Unidos una vez que el conflicto de Irán vaya a establecerse, y también le da algún tipo de garantía de que si salen las cosas de control en Medio Oriente, pues no me voy a preocupar porque tengo toda la reserva de Venezuela, que acordamos que es la reserva número 1 de petróleo a nivel mundial. Si entiendo bien, doctor Ongi, el escenario que está planteando es Estados Unidos está preocupado por el programa nuclear de Irán, no solamente por el desarrollo de las armas nucleares. Presuntamente, la incursión militar de Israel y de Estados Unidos en junio del año pasado dio en el blanco a las áreas donde se estaban generando, digamos, armas nucleares. Pero entonces la preocupación no son las armas nucleares, sino el programa nuclear en general de Irán. Sí, es el programa nuclear. Ahora, para generar electricidad, en México tenemos la estación Laguna Verde, que es nuclear. No se necesita un nivel de enriquecimiento tan alto. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la diferencia? Si yo digo, tengo uranio enriquecido al 20%, puede generar algún proceso radioactivo, se puede utilizar para generar electricidad. Pero lo que juega importancia ahí es la cantidad. Vamos a hablarlo de números simples. Si tengo uranio, 1 tonelada, al 20% de enriquecimiento, equivale a la energía que podría generar 100 kilos de uranio, por ejemplo, enriquecido al 60%, al 70%. ¿Dónde hay importancia de esto en el tema de las bombas nucleares? Es el tamaño. Entonces, buscan concentrar una cantidad pequeña de uranio, pero capaz de generar la máxima energía posible. En el caso de generar electricidad no necesitamos concentrar tanto lo que es el uranio. O sea, podemos utilizar cantidades más grandes porque es una estación grande, es un proceso largo de cómo entra el uranio, cómo hace la reacción y cómo genera la energía eléctrica. Pero en las bombas nucleares sí tiene que tener una concentración limitada de cantidad de materia. Pero
El uranio enriquecido al 60% también sirve en el tema de la electricidad porque necesito menos material garantizando la máxima potencia de energía que está generando. Yo creo que ahí va el tema y la preocupación número uno de Estados Unidos. Y vamos a regresar un poquito atrás en la historia, porque el primer reactor nuclear que se instaló en Irán fue casi un regalo de Estados Unidos. Estoy hablando del año 1967. 1967. Por el Shah Reza Sí, estaba el Shah de Irán, pero desde entonces Estados Unidos dijo, a ver, vamos a implementar un programa nuclear en Irán. Hubo acuerdos en los años 50 con Eisenhower. En 67 creo que el presidente era Johnson. Y la última visita del mandatario de Estados Unidos fue en 1972. Y prácticamente le dieron mucho poder al Shah de Irán. Le dieron un reactor nuclear para empezar a hacer todo el desarrollo. Ahora, el por qué lo hicieron en este momento no lo sé. Probablemente detectaron que la población allá pues, se desarrolla científicamente bien. Hay muchos científicos, les gustan investigar. Entonces hubo ese impulso allá. Cuando llega la República Islámica en 1979, pues ya las cosas cambian. Sigue Irán con su desarrollo nuclear de forma independiente y dejan a Estados Unidos al lado, y eso es lo que no le gusta prácticamente a Estados Unidos. Víctor. Se han hecho ciertos paralelismos con el caso Venezuela. Y digo, voy a eso para preguntar sobre Irán, porque el caso es mucho más complejo, ¿no? En el caso de Venezuela, pues intervino Estados Unidos, el gobierno, porque tenía un objetivo que era extraer a Nicolás Maduro y a la esposa y llevarlos a ese país para que sean juzgados. Pero bueno, logra un acuerdo con el gobierno encargado, con la presidenta que está ahora, la interina, y define una serie de objetivos y parece que las cosas están avanzando. Ya otorgó permisos para que las petroleras de Estados Unidos puedan ir a traer petróleo y el dinero se lo va a dar a Venezuela. Pero el caso de Irán es mucho más complejo porque aunque se da el abatimiento del líder supremo, Jamenei, el régimen persiste, o sea, el régimen es el mismo. O sea, y hacer un cambio de régimen en Irán no va a ser nada fácil, doctor. Sí, no va a ser fácil, pero yo pondría en duda que realmente Trump quiera hacer un cambio de régimen. Es decir, el objetivo de Trump es cambiar el régimen en sí o que se quede el mismo régimen, pero con nuevas negociaciones con Estados Unidos, porque son dos cosas distintas. Los dos escenarios para mí son muy parecidos. Vamos a comparar punto por punto. Con Venezuela hubo un movimiento militar bastante intenso alrededor de Venezuela y parece que iba a haber una invasión. Fue preparando el terreno, digamos. Fue preparando el terreno. Se metió a Venezuela, sacaron a Nicolás Maduro, tardaron 24 horas, el régimen sigue siendo el mismo régimen, pero prácticamente aceptaron los cambios y dijeron, a ver, vamos a negociar. Y en pocos días después ya reanudaron relaciones diplomáticas, ya todo como si el régimen ha cambiado, pero no ha cambiado, es el mismo. ¿Por qué Trump puso tanto movimiento militar en la región? Yo digo que para prevenir. ¿Pero prevenir qué? Prevenir de que haya algún tipo de golpe de Estado dentro de Venezuela y que salgan las cosas de lo planeado. ¿Lo planeado qué era? Sacamos a Nicolás Maduro, la vicepresidenta, que ya seguramente había algún tipo de negociaciones, de acuerdos, toma el poder y se hace esa transición como lo que sucedió. Pero si pasa algo, que por ejemplo que el pueblo se levante, que pida un cambio, que haya un golpe de Estado del ejército, porque sabemos el tema del ejército de Venezuela, cómo está el sector militar, ¿no? Para todo eso, para prevenir, él había ya rodeado toda Venezuela. Lo mismo hizo con Irán. Probablemente con Irán las cosas empezaron a salir, o aparentemente empezaron a salir de control, porque al matar el líder supremo y a 40 del secretario de Defensa, el líder del ejército, Guardia Revolucionaria iraní, él tiene ya todo preparado ahí para prevenir cualquier situación.
Hay muchas cosas parecidas. En Venezuela estamos platicando fuera del aire. Si Nicolás Maduro está tan solicitado y ya lo agarraste, ¿por qué lo llevas en un barco que tarde 24 horas para llegar a Estados Unidos? ¿Qué es lo que estaba buscando Trump en ese tiempo? ¿Por qué gana tiempo para hacer cualquier movimiento, para ver cómo van a reaccionar dentro de Venezuela? Porque al final la confirmación y el impacto mediático que vimos era estar al pendiente todas esas horas para ver a Nicolás Maduro cuando llega. Es decir, tenía la lupa mediática enfocada ahí durante por lo menos 24 horas hasta que llegó Nicolás Maduro y todo el mundo supo que ya sí es cierto que Nicolás Maduro estaba ahí. En el tema de Irán, yo creo que también hay muchos puntos en común ahí. Si todo el mundo sabía que va a haber un ataque, porque todo el mundo lo sabía, es decir, embajadas empezaron a hablar con sus ciudadanos, las bases militares de Estados Unidos en la región se empezaron a vaciar antes. Si todo el mundo sabía cómo el líder supremo de Irán estaba tan vulnerable, no nada más él, todos los líderes que mataron, ¿no? ¿Por qué está tan vulnerable? Yo lo relaciono con un evento que sucedió hace años, bueno, menos de 2 años, creo que cuando mataron al expresidente de Irán, Ibrahim Raisi, en un accidente de avión. Ese señor era el candidato número 1 para ser el líder supremo después de Khamenei. Khamenei tenía 86 años. O sea, por naturaleza, pues, también su tiempo de vida estaba ya mucho más limitado. Él era el candidato para la sucesión, tenía su poder religioso, social, político. Acabar con él garantiza menos escenarios de sucesión. Esto 1. 2. Si nosotros vemos que Irán ahorita está reaccionando, tendremos que ver realmente si esa reacción es hacia el sentido de hacer daño o simplemente está mostrando un volumen. En la comunicación política, los discursos se dicen dirigidos a una persona, pero realmente están dirigidos a otra persona. Los atacar bases militares sin hacer daños, o simplemente daños militares, ¿a qué me refiero? Los ataques de Irán hasta el momento han enfocado en bases militares. No hemos escuchado que mataron a alguna personalidad importante del gobierno de Israel o el gobierno de Irán, de Estados Unidos. Muestran volumen, pero son ataques hasta cierto grado dirigidos hacia su pueblo para fortalecer esas emociones, es decir, nosotros nos estamos defendiendo, vamos a vengar, vamos a hacer todo esto. Muy parecido al discurso de Delcy Rodríguez, el primero, es decir, Nicolás Maduro es nuestro presidente para siempre y las cosas no van a cambiar y no vamos a aceptar y vamos a pedir que lo regresen, ¿no? Eso en el sentido militar. ¿Tiene armamento capaz de bombardear y hacer más daños? Sí. Irán, sí. No ha mostrado todo su poder. ¿Cuál es la justificación? Evidentemente no tengo acceso a ver el armamento, pero ¿cómo explicaríamos que un país durante años su mayor presupuesto fue enfocado al desarrollo científico dentro de la industria militar y hasta el momento no hemos visto todo ese poder? Entonces creo que no es tema de creer en las conspiraciones, pero al final hay algo ilógico. El líder supremo lo matan en un ataque en la mañana. Bueno, tiene su justificación la hora y el por qué ese día. Inmediatamente se queda tiempo, horas, casi un día completo, 24 horas de incertidumbre. Hablaban de que mataron al presidente, pero resulta al final que no lo mataron, que no tenía nada. Todo ese tiempo yo lo entiendo desde algo muy global en el tema del comportamiento de Trump. Y lo dice un filósofo ruso, Alexander Dugin, lo explica muy bien. Dice que, según él, que la teoría, nosotros, cuando digo, si hago las cosas rápido, o hago las cosas muy rápido, probablemente cometo errores. Pero cuando hago las cosas de forma muy exageradamente rápida, aunque cometa errores, tengo tiempo para corregir o para cambiar. Esa es la política de Trump. Trump lanza una bomba mediática, de repente publica un tweet, de repente hace algo y pone al mundo
que dicen que es una locura, no entendemos qué quiere. Él sabe lo que quiere. Él sabe lo que quiere, pero hacer ese impacto tan rápido y luego empieza a observar qué es lo que está haciendo el mundo. Y ya de acuerdo a eso, él es capaz de cambiar su opinión de un día para otro respecto a una persona. Una persona un día puede ser terrorista y al otro día dice es good guy. Ya estamos bien, ya. Esa es su forma. Siguiendo este paralelo que planteaba Víctor, Venezuela, Irán, hay la percepción de que no hay una Delcy Rodríguez, así entre comillas, o un Jorge Rodríguez, el hermano, que era el presidente de la Asamblea Nacional. Pero en cierta medida carecemos de visibilidad, quienes no somos conocedores, expertos, de cuál es en realidad la estructura de poder adentro de Irán. Porque estaba el líder supremo, el ayatollah Khamenei, pero resulta que también había un presidente y también había un jefe de la Guardia Revolucionaria que, bueno, tiene también enorme poder en Irán. Sabemos, hay manera de reconocer la estructura interna y cómo funciona esa estructura interna del poder en Irán y cómo podría esa estructura interna generar una interlocución con Trump, con Estados Unidos, como ocurrió en el caso de Venezuela. No hay una Delcy Rodríguez, pero creo que hay personas que pueden representarla en conjunto. En Irán tiene un presidente y tiene el líder supremo. El líder supremo tiene esa posición religiosa, es la referencia, es el orientador de la revolución. Irán maneja ese discurso de la revolución, sigue estando en revolución, ¿no? Desde 1970. Islámica. Sí, la revolución islámica, desde entonces. Entonces el líder supremo es la referencia absoluta en todo, en lo militar, en lo político, en lo religioso. Pero también tiene un presidente que se elige de forma democrática. Los dos trabajan en conjunto, además de todos los poderes militares, el ejército, la Guardia Revolucionaria. Pero realmente, si nosotros tratamos de pensar con la cabeza fría, es decir, a ver, el hombre tenía 86 años. Es lógico, en cualquier institución, que en estas situaciones hay escenarios ya planchados, ya planeados. O sea, saben que este señor puede faltar por alguna razón u otra. ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que procede? El presidente de Irán actual, Masoud Pezeshkian, llegó al poder después de la muerte del expresidente, que sí representaba mucho poder dentro de Irán. Y llega él con un discurso muy suave, muy tibio contra Estados Unidos. No hace tanto. Reflejó en algún momento, si regresamos a ver las noticias, por instantes, que había una separación de discurso. Masoud Pezeshkian, el presidente, decía algo y Khamenei salía y hablaba de cosas que antes se concentraba más en aspectos religiosos, ¿no? Entonces parecía que las cosas iban hacia un cambio. Había como una intención de cambio dentro de Irán. Ahora, ¿quién es Delcy Rodríguez de Irán? Varias personas ahorita están dirigiendo esa etapa transitoria. Masoud Pezeshkian, el presidente, Ali Larijani, que es un personaje dentro de Irán porque lleva la política, la diplomacia iraní, es el jefe del Consejo de Seguridad de Irán, pero tiene tanto poder que él negocia y platica con mandatarios, ¿no? Ellos de alguna forma u otra están formando esa procesión, ese cambio, ese proceso hacia una nueva cara del régimen. Aquí hay que hacer esa comparación con Venezuela. En Venezuela las cosas fueron muy rápido por una razón. El pueblo estaba harto del régimen. O sea, había mucho más resistencia dentro de Venezuela. Y era esa debilidad del régimen, ese momento débil era el momento de hacer un cambio real de régimen. El régimen se preocupó y dijo, no, a ver, vamos a doblarnos ante Estados Unidos y nos quedamos nosotros, mejor que haya un cambio. En Irán la situación no es así. Están negociando. Todos esos golpes no es para generar una guerra mundial. Yo no creo que va a ser una guerra mundial. Pero son intentos de negociar a favor de Irán lo más que puedan con Estados Unidos. Por eso los ataques van dirigidos a países alrededor que han sido aliados económicos y energéticos de Estados Unidos y no tanto a Israel.
a simple vista es el enemigo número uno de Irán. Claro. Víctor. Sí, ¿de qué va a depender? Ya cumplimos una semana de conflicto, ahora justo. En la semana, las primeras declaraciones que hizo el secretario de Guerra de Estados Unidos, Hegseth, él dijo que no sería una guerra prolongada, larga. Dijo, esto no es Irak, no es como la guerra en Irak. Pero bueno, la escalada continúa y vemos que Irán sigue atacando justamente estas áreas estratégicas, ¿no?, que tienen alianza con Estados Unidos. ¿De qué dependería que no se convierta en una guerra interminable? ¿O qué tan prolongada puede ser esta guerra? El hecho de ser prolongada no conviene a nadie, incluyendo a Irán e incluyendo a Estados Unidos. Trump, en su segundo mandato, ya después de que perdió el interés sí quiere seguir mostrándose como el presidente que ha impulsado la paz en el mundo. Y las guerras que está haciendo, está intentando darles otro pretexto, que no son guerras, que no es invasión, ¿no? Pero él utiliza lo que es como operaciones quirúrgicas. ¿Por qué? Porque es un hombre de negocio. Es un error desde mi punto de vista analizar a Trump como político, porque no es un político. Es un hombre de negocios, es un empresario. Entiende las cosas, cuánto me va a costar y cuánto voy a ganar. ¿Para qué voy a hacer una invasión? Si yo puedo cambiar el líder y llega nuevo, quien sea, y pueda negociar conmigo. No quiero hacer un escenario de Irak 2003. Justo es lo que dijo el secretario de Guerra de Estados Unidos. Ahora, ¿por qué no conviene que sea una guerra prolongada? Primero, porque Trump no tiene mucho tiempo. Trump trabaja a muy corto plazo. Tiene objetivos. Su siguiente objetivo va a ser Cuba. Lo dijo hace unos días. Dos, económicamente no conviene a Estados Unidos. Tres, económicamente y energéticamente no conviene a Irán. Irán puede amenazar y decir, vamos a cerrar el estrecho de Hormuz. Bien. ¿Afectas el 20% de petróleo del mundo? Sí. ¿El 80% de gas natural? Sí. ¿Pero quién produce ese gas? Irán, en primer lugar. Es decir, es darse un balazo en el pie. Puede amenazar un tiempo, puede alargar el conflicto militar con ataques bastante sin sentido, pero hablar de una guerra mundial, no, porque hay actores que no se metieron ni se van a meter. Todo está pactado con Rusia, todo está pactado con China, del lado de Trump. No se metieron tampoco en Venezuela, a pesar de toda la alianza que tiene Rusia aparentemente con Venezuela, con Nicolás Maduro. Ellos ya tienen su negociación, ya recibieron sus monedas a cambio, y no creo que haya algún escalamiento a nivel de guerra mundial en el conflicto. Podría durar un tiempo, semanas, meses, podría, pero no va a llegar a una escalada más fuerte. Hay implicaciones de carácter geopolítico, pero también económico. Ya el viernes el precio del petróleo Brent rebasó los $90 y bueno, muchas luces amarillas y hasta rojas ya se están encendiendo. Hay quien ve el límite de los $100 como si llega el Brent a ese nivel, pues cuidado, porque la afectación a la economía global sí puede ser relevante. Platicamos un poquito de este tema, pero si nos permite, doctor Ongi, vamos a hacer antes una pausa y regresamos para hablar de también este aspecto energético, económico, en el marco de este conflicto. Estamos en La Silla Roja. Regresamos a esta conversación con el doctor Ongi, experto en Medio Oriente, en temas energéticos, para hablar sobre la crisis, la guerra, las implicaciones de la situación en el Medio Oriente. Doctor Ongi, antes del corte comentábamos del brinco que ya ha dado el precio del petróleo. Si bien Estados Unidos es un exportador neto de petróleo, no importa el petróleo del Medio Oriente,
De cualquier manera, los precios internacionales del petróleo tienen referencias, entonces no puede ocurrir que suba el petróleo Brent y no suba el precio del petróleo y por ende de la gasolina en Estados Unidos. Y para Estados Unidos este es un año electoral. Y si en los próximos meses los norteamericanos tienen una gasolina cara por efecto de la guerra, pues para Trump esta movida va a ser un tiro en el pie, porque lo más probable es que la base electoral se vuelva en contra de él y puede perder el control por lo menos de la Cámara de Representantes. ¿Cuál es el escenario que podemos visualizar tomando en cuenta este contexto? Yo relacionaría el tema de el petróleo de Venezuela justo como esa reserva que va a permitir a Trump hacer cualquier tipo de maniobra hablando del mercado de petróleo internacional. Evidentemente es una respuesta bastante sencilla, ¿no? Es decir, si el mercado, lo que sucede en el precio de petróleo en Oriente Medio afecta al precio de petróleo aquí, pero si nosotros lo imaginamos de forma bastante sencilla, hablando como si fuera una bolsa de producto, una bolsa de manzanas, una bolsa de algún tipo de frutas, esas frutas cuando cambia su precio que llega de un jardín, la bolsa en sí podría tener algún tipo de efecto en los precios de venta, ¿no? La bolsa de las manzanas. Pero si yo tengo por ahí una cantidad de manzanas escondidas que nadie ha aprovechado, porque también hay que decirlo, Nicolás Maduro ha servido ese objetivo para Estados Unidos durante años. Ser un presidente que no ha aprovechado la gran reserva que tiene de petróleo, garantizando que esa reserva no va a ninguna otra potencia, que se queda ahí para cuando Estados Unidos lo necesite. O sea, suena a veces, lo que digo es como muy raro en sentido de la lógica de lo que escuchamos en medios de comunicación, pero esa es la práctica. Es decir, esa reserva que durante años ahí se quedó para el propio consumo de Venezuela, pero ahora cuando Estados Unidos lo necesita, ahí está, ¿no? Entonces yo creo que es lo que va a utilizar Trump para poder establecer su economía en primer lugar y el precio de petróleo. A él no le conviene, por eso dije que no le conviene que la guerra esté a largo plazo, no le conviene un gasto militar excesivo, no le conviene un gasto demasiado alto. Al mismo tiempo, sí le conviene mantener la industria militar viva, porque la economía de Estados Unidos durante años se ha impulsado por la industria militar. Y la industria militar es como cualquier industria. Si yo hago corbatas y lleno mis almacenes de corbatas, yo no puedo activar la industria si esas corbatas no se utilizan y no se venden. ¿Y cómo voy a vender armas si no hay guerras? ¿Cómo voy a vaciar almacenes para generar una nueva producción si no hay conflicto militar? Entonces, él tenía ese dilema, porque llega al gobierno en su segundo mandato con un discurso pacífico, con un discurso de que yo no voy a ser Bush, no voy a ser Obama, no voy a empezar guerras. Tenía el objetivo muy personal de Nobel de la Paz y etcétera, pero al mismo tiempo tenía una economía bastante dañada, gracias a todo lo que hizo Biden durante su mandato, ¿no? en términos generales. Entonces, ante esas dos, él sabe que la industria militar activa la economía de Estados Unidos porque es un sistema que ha sido diseñado así durante muchos años, pero no lo quiere hacer. Entonces, intentó con los aranceles, intenta con el tema del petróleo de Venezuela. Algunas cosas le salieron bien, algunas le salieron mal. Ahora regresa al tema de la industria militar con pretextos. No quiere ser el presidente que ha empezado una guerra contra Irán, es de acuerdo a su mentalidad, de acuerdo a lo que él dice. Ahora, ¿sí necesita tener sus controles? Sí. Yo creo que el petróleo de Venezuela, de alguna manera u otra, tomando en cuenta la diferencia de la calidad de ese petróleo, es un petróleo pesado, es un petróleo que necesita un proceso más largo de refinerías, pero al final de cuentas es un petróleo. Es decir, es una reserva
enorme de petróleo que está bajo su posición y él puede utilizarla para manipular realmente los mercados. Ahora, la zona que está sufriendo y que va a sufrir más es Europa. Europa, por el gas. Por el gas y por todos los conflictos. Es decir, lo que no quieren entender los líderes europeos, o por alguna otra razón lo hacen así, es que ya no pueden confiar en Trump. Es decir, ya no pueden considerarlo como siempre el aliado infinito, ¿no? Un aliado que me va a respaldar en todo. Trump los está dejando entre la espada y la pared. Lo hizo con Rusia. Y ahorita lo está haciendo con Irán. El gas natural para Europa, ¿de dónde viene? De Rusia y del Golfo Pérsico. Las dos ya están zonas de guerra. Entonces, si Rusia sube el precio o hace ciertas medidas, ¿a quién va a afectar? A Europa. Por eso vemos reacciones de los líderes europeos, de Francia, Macron, tratar de mantener un discurso que fortalece a su pueblo, pero realmente la situación la tiene muy mal desde hace tiempo. Y desde hace tiempo lo he mencionado en diferentes ocasiones que Europa es una bomba de tiempo. Es una bomba por la estructura social que tiene, que se está cambiando demográficamente de una forma extrema. Por temas económicos, se han basado mucho tiempo en aliados que les pueden fallar en cualquier momento. Y tampoco le importa mucho a Trump si le amenazan y le dicen vamos a meter a China. Él ya negoció con China. ¿Cuál es la negociación con China? Haz lo que quieras de tu lado, pero no te metas al continente americano. Ese mundo multipolar es lo que está impulsando Trump. No quiero ser el líder del mundo, pero quiero ser el líder del continente americano y aquí nadie hace nada sin consultarlo conmigo. Ni la economía, ni militar, ni político, nada. Lo demás, la otra parte del mundo no me importa. Que China haga lo que quiera con Europa, pues adelante si ellos quieren, ¿no? Pero a mí, en mi mercado, no se metan. Víctor. Sí, creo que ese es el tema, ¿no? El dilema que enfrenta Europa. Ahora vimos en la semana pues esta confrontación entre España y Estados Unidos, entre Trump y Sánchez, por la decisión de Sánchez de no permitir que se utilicen las bases militares de España en Medio Oriente. Y también creo que le genera pues división a la propia Europa, que de por sí traía ya hay algunas fisuras con el tema de Groenlandia, ¿no? Creo que también estaba enfrentando un dilema y que, por cierto, la presidenta Sheinbaum lo dijo en la semana, que era pues de reconocer la postura de Sánchez. Dice, aun cuando España es miembro de la OTAN, pues finalmente pues está adoptando una postura congruente contra la guerra, ¿no? Entonces creo que sí, Europa está en una posición muy complicada. Sí, ahora el discurso el presidente del gobierno de España y otros líderes de Europa toman en cuenta en sus discursos a quién está dirigido el discurso. O sea, para ellos tienen un cambio demográfico fuerte en el sentido de que hay muchos inmigrantes musulmanes, árabes, que han entrado a Europa. Jamás habíamos escuchado antes un líder europeo que hablaba a favor de Gaza o que hablaba a favor o en contra de, aunque de forma indirecta, en contra de Israel o de Estados Unidos. Hoy lo escuchamos. ¿Por qué? Por doble objetivo. Primero, mantenerse ante su pueblo. Porque sabemos que esos gobiernos, o sea, no es casualidad de que los gobiernos o los presidentes europeos que están manejando este discurso son los que tienen menos popularidad en sus países. Francia, España, en primer lugar. ¿Por qué? Porque realmente ese cambio demográfico, ellos lo que están jugando ahora es decir, a ver, voy a jugarle a esa parte nueva de la sociedad que se está integrando. Ese es el primer objetivo. El segundo objetivo es forma de presionar para Estados Unidos. Es decir, ok, no quieres ayudarme, no quieres respaldarme, aquí yo voy a apoyar a Gaza. Yo voy a reconocer al Estado de Palestina. Yo voy a meter productos fabricados en China, empresas chinas de tecnología, voy a empezar a meter todo esto, pensando de que eso podría preocupar a Trump. A Trump en lo personal no le preocupa nada
Lo que le preocupa es durante esos 2-3 años que le quedan en la Casa Blanca lograr sus objetivos a corto plazo sin arriesgar los objetivos de la administración estadounidense a largo plazo. Hay que distinguir que en Estados Unidos hay dos tipos de objetivos. Los de largo plazo, esos ni siquiera el mandatario en turno puede influir ahí. Temas como la alianza con Israel, el apoyo a Israel, es algo que ningún presidente va a poder jugar con esto porque son objetivos establecidos a largo plazo. Hay objetivos a corto plazo y muy corto plazo, y ahí es donde Trump está haciendo su maniobra. Dentro de su maniobra no encaja el futuro de Europa. Eso probablemente impactaría al partido republicano, quién será su candidato después, que por el momento lo que nosotros vemos, los dos que están como luciendo por ahí, pues son más extremos que Trump, más extremistas que Trump. En este realineamiento, doctor, ¿dónde queda, por un lado, Israel y dónde quedan los estados del Golfo Pérsico, que han sido también blanco de los ataques de Irán? ¿Cómo se está dando este reacomodo? Se plantea que Israel pues no quedaría conforme con el que se mantuviese el régimen de Irán con otro líder, aún con la negociación con Estados Unidos. ¿Cómo entenderlo? Ok. Voy a regresar un poco en la historia de un evento que nos va a poder cambiar el chip de entender cómo están los actores dentro del Medio Oriente. En los años 90, ¿quién era el enemigo número uno de Irán? En el Medio Oriente era Saddam Hussein, el presidente de Irak. ¿Quién mató a Saddam Hussein? Estados Unidos. Sí. Entonces, Estados Unidos le hizo favor a Irán. O sea, suena raro, pero sí. Le hizo un favor porque le quitó un enemigo fuerte, un enemigo que sí tenía un ejército establecido, que generaba para ellos hasta cierto grado de, por el tema de Israel, que pueda atacar a Israel, etc. Pero en la práctica, pues les hizo el favor a Irán. Y ahorita Irak es casi el único país árabe que habló a favor de Irán, ahorita. ¿Por qué? Porque tiene una presencia chií fuerte. Aquí hay que regresar a esa diferencia social religiosa. Los suníes y los chiitas son esas dos ramas del Islam que compiten entre sí con una sola finalidad. ¿Quién tiene el poder y quién representa el Estado Islámico? Recordemos que el Islam, cuando empezó en 647 después de Cristo, se estableció un Estado Islámico que pasó en diferentes etapas. La última etapa fue el Imperio Otomano. El Imperio Otomano cae en la Guerra Mundial, pierde en la Primera Guerra Mundial y se divide en los países, patrocinando esa división por Europa. En ese entonces, Inglaterra y Francia. Entonces, esas divisiones tienen todavía esa herencia de los suníes y chiitas y quién va a liderar el mundo islámico. Hoy hay actores que están peleando ese liderazgo. Turquía, Arabia Saudita, Irán, en primer lugar esos tres, con diferencias, porque Turquía son sunitas, pero no son árabes, son los otomanos prácticamente. Arabia Saudita son sunitas y Irán son chiitas. Tres potencias que están prácticamente viendo quién va a liderar el mundo islámico y quién va a poder ser el número uno en el mundo islámico. Nosotros, si nos basamos en esto, vemos que para Irán esos ataques pues les sirven hasta cierto grado en el tema de darse cuenta en el Medio Oriente quién tiene ese poder. Y del lado de Israel, ¿dónde está Israel? Para la existencia de Israel, porque, a ver, estamos hablando de dos ideologías, islámica y hebrea o judaica, ¿no? Las dos buscan un Estado teocrático. Las dos buscan un Estado formado por leyes religiosas. La existencia de uno va en contra de la existencia del otro. Entonces es muy difícil decir, a ver, vamos a vivir en paz ahí, no va a pasar,
porque dos ideologías, a menos de que lleguemos en un tiempo donde entendemos que la administración pública, los gobiernos tienen que ser laicos y se tienen que alejarse de ideologías o filosofías religiosas. Si no, vamos a seguir teniendo esa batalla. Lo que estamos viviendo en el Medio Oriente es un cambio generacional. Cada que llegue una generación va a intentar hacer un cambio y es lógico. 1979, la Revolución Islámica de Irán, quienes nacieron después ya tienen 40 años. Ya no conocieron al Shah y son ellos los que están operando el país hoy en día. Entonces, sí es lógico tener ese cambio generacional, pero el problema de fondo, esa diferencia religiosa que viene en segundo nivel, pero se utiliza. Lo que hablamos al principio de esos dos niveles, el nivel deep, el nivel profundo donde está la economía, la energía nuclear, para manipular como las marionetas la sociedad, se utilizan hilos. Y dentro de esos hilos cambian de una región a otra. Pero en el Medio Oriente el hilo principal es la religión. En otras zonas del mundo hay otros hilos, pero siempre sucede esa manipulación de esos dos niveles de poder. Víctor, se nos está terminando el tiempo. Tenía esta inquietud porque pues venimos también de esta iniciativa de Trump sobre la paz en Medio Oriente, ¿no? Creó este Consejo de Paz que pues no tuvo mucho eco, pero bueno, lo llevó incluso a Davos, en fin. ¿Hezbollah está alineada a Irán? Sí, Hezbollah es una milicia que ha sido apoyada por Irán durante mucho tiempo, que perdió mucho poder. El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, que mataron hace un tiempo, ya a partir de ese Hezbollah ya volvió siendo un poder mucho menor a lo que estaba antes. En 2006 tenía tanto poder que pudo frenar el avance de Israel dentro del Líbano. O sea, pudo enfrentar al ejército de Israel. Hoy en día no tiene eso, perdió todo el apoyo e incluso tiene ahorita el gobierno del Líbano en su contra. El presidente del Líbano hace unos días dijo que yo voy en contra de todo tipo de armamento fuera del poder del ejército. Entonces, creo que es un actor, Hezbollah, que ya está de salida. Disminuido. Ya está de salida. Y lo que sí hay que... O sea, entender el Medio Oriente es algo complejo porque hay que tomar en cuenta todos estos actores y factores que están. Pero yo sí sigo siendo optimista respecto a la guerra de Irán. No creo que permitan que dure mucho tiempo, a lo mejor dura unos meses máximo, pero realmente su impacto económico lamentablemente sí lo vamos a estar sufriendo un tiempo. Doctor, pues yo me quedo con esto último, optimista en el sentido de que no tendremos esas guerras eternas. Vemos Ucrania-Rusia, que pues ya cumplió recientemente su cuarto año. Aquí ojalá sea de semanas, a más de meses, pero no más allá. Y al mismo tiempo, inevitablemente tendrá impactos económicos que no podemos ignorar. Muchísimas gracias por habernos permitido entender otros aspectos más profundos y más complejos de esta situación del Medio Oriente, doctor. No, al contrario, gracias Enrique y Víctor por la invitación y por su tiempo. Y Víctor Piz, gracias como siempre. Doctor, gracias, buenas noches. Y sobre todo, gracias a usted por la atención. Lo invitamos a que siga en las próximas ediciones de La Silla Roja. Muy buenas noches.